Saludos amigos, yo soy Pío Antonio Cerda y este es nuestro segundo video tutorial del curso de ortografía del español. Hoy vamos a hablar acerca de la concurrencia de vocales. ¿En qué consiste la concurrencia de vocales? Bueno, consiste en la combinación consecutiva de dos o tres vocales en una sola palabra, en una misma palabra. Y en el idioma español se dan estos tres tipos de concurrencia que tenemos aquí en pantalla: el hiato, el diptongo y el triptongo. Vamos a ver cuándo se da cada una de ellas, ¿verdad? Empecemos con el hiato. Existe hiato cuando la concurrencia se da entre dos vocales abiertas. Estas cuatro palabras que tenemos aquí debajo son ejemplos de ese tipo de concurrencia. Tenemos la palabra poeta, donde concurre la O y la E, ambas abiertas. La palabra maestro, donde concurre la A y la E, ambas también vocales abiertas. La palabra caoba, donde concurren la A y la O. Y la palabra moabita, donde concurren la O y la A. Así que recuerden, cuando en una misma palabra concurren de manera consecutiva dos vocales abiertas, existe hiato. Otro caso en el que también existe el hiato es cuando la concurrencia se da entre una vocal abierta y una vocal cerrada tildada, es decir, una vocal cerrada a la que se le ha marcado el acento. Es el caso de la palabra desvío, donde concurre la I, vocal cerrada tildada, con la O, vocal abierta. También la palabra país es un ejemplo de hiato de esta naturaleza, donde concurre la vocal abierta A y la vocal cerrada tildada I. Ocurre también hiato en la palabra barbería, donde también concurre la I tildada y la A, vocal abierta. Y en la palabra dúo, donde concurre la U, vocal cerrada tildada, con la vocal abierta O. Así que, repetimos, existe también hiato cuando concurren consecutivamente una vocal cerrada tildada con una vocal abierta. El tercer caso en el que podemos encontrar o hallar hiato en una palabra en español es cuando se repite en la misma palabra de manera consecutiva una vocal abierta. Y aquí tenemos cuatro ejemplos de ese caso. Tenemos, por ejemplo, la palabra Abraham, donde consecutivamente se repite la vocal abierta A. En la palabra alcohol se repite consecutivamente la vocal abierta O. En la palabra Aarón se repite consecutivamente la vocal A. Y en la palabra vehemencia se repite consecutivamente la vocal E. Noten que, aunque en palabras como Abraham, alcohol y vehemencia, la letra H está intercalada, esta letra no representa sonido alguno para la pronunciación de esas palabras. Así que esas vocales se repiten en la pronunciación como si no hubiese intercalación alguna entre ellas. En esos casos también existe el hiato. Resumiendo, existe hiato en primer lugar cuando concurren dos vocales abiertas. Existe hiato también cuando concurre una vocal cerrada acentuada y una vocal abierta, o cuando consecutivamente concurre una misma vocal abierta repetida en la palabra. Esos son los tres casos en que podemos encontrar hiato en una palabra en español. Vamos a ver entonces el otro tipo de concurrencia. Aquí lo tenemos, es el diptongo. ¿Cuándo existe diptongo? ¿Cuándo se da el diptongo? Bueno, decimos que existe diptongo cuando la concurrencia se da entre dos vocales cerradas
como es el caso de estos tres ejemplos que tenemos aquí, de estas tres palabras que tenemos aquí. La palabra guitarra concurre en las dos vocales cerradas UI. La palabra ciudad, donde concurren las vocales cerradas IU. Y la palabra cuidado, donde vuelven a concurrir las vocales cerradas UI. En esos casos decimos que existe diptongo. También existe el diptongo en este otro caso que tenemos aquí. Cuando la concurrencia se da entre una vocal abierta y una cerrada o viceversa, pero siempre y cuando la vocal cerrada no lleve tilde. ¿Por qué debe ser así? Bueno, porque recuerden que decíamos hace un ratito que si una vocal cerrada, acentuada, concurre con una vocal abierta, existe un hiato, ¿verdad? Así que cuando la concurrencia se da entre una vocal cerrada no acentuada y una vocal abierta, entonces existe diptongo. Puede ser que la vocal cerrada esté antes de la abierta, como en el caso de estos cuatro ejemplos que tenemos aquí. El ejemplo de guerra, donde concurre la U cerrada con la E abierta. El ejemplo de precio, donde concurre la I vocal cerrada con la O vocal abierta. Ejemplo de piojo, donde se da el mismo caso de precio, ¿verdad? Vocal cerrada I con vocal abierta O. Y el ejemplo de guagua, donde concurre la vocal cerrada U con la vocal abierta A. Y puede ser también el caso inverso, es decir, el caso donde la vocal abierta esté primero, ¿verdad? Como en el caso de peine, donde concurre la vocal abierta E con la vocal cerrada I. En el caso de paila, donde concurre la vocal abierta A con la vocal cerrada I. Y en el caso de seudónimo, donde concurre la vocal abierta E con la vocal cerrada U. Entonces, en esos casos, recuerden, decimos que existe diptongo. Entonces, resumiendo, el diptongo puede darse por la concurrencia de dos vocales cerradas en una misma palabra. Y también por la concurrencia de una vocal cerrada, no acentuada, no tildada, y una vocal abierta o viceversa. Veamos el otro caso de concurrencia de vocales, el triptongo. Existe triptongo cuando concurren consecutivamente en una misma palabra tres vocales, pero para que se dé el triptongo, la vocal intermedia tiene que ser una vocal abierta y las vocales laterales deben ser ambas cerradas. Aquí tenemos 6 ejemplos. El ejemplo de guaucho, donde está la vocal abierta A en el medio de la U, ambos laterales, ¿verdad? Ahí hay un triptongo. También está el ejemplo de guaira, donde está la vocal A en el medio de la vocal U y la vocal I, que son ambas cerradas. Y el ejemplo de despreciéis, donde está la E entre el medio de dos I's, que son vocales cerradas. Estos dos ejemplos son ejemplos muy peculiares porque aunque terminan en una Y, que para los efectos del alfabeto es una consonante, pues al ser pronunciadas, al estar al final de palabras, al ser pronunciadas, se pronuncian como una I latina. Porque la Y no se pronuncia como en yate o en yegua, ¿verdad? Sino que se pronuncia como I latina. Buey, camagüey. Entonces vemos la vocal abierta en medio de la U y de la Y pronunciada como I latina. Entonces en ese caso también existe el triptongo. Tenemos también este último ejemplo, el ejemplo de lidiéis, donde está la E vocal abierta en medio de la 2I, ¿verdad? Que tenemos aquí. Así que el triptongo se da solamente en ese caso, ¿verdad? En el caso de que concurran tres vocales y la vocal central, la del centro, ¿verdad?, sea una vocal abierta y las dos vocales laterales sean vocales cerradas. Bien, hasta aquí este video tutorial. Esperamos que puedan ustedes escucharlo varias veces si es necesario para que tengan bien claro estos conceptos, ya que en el próximo video tutorial vamos a estar hablando acerca de los criterios
que se han de aplicar para dividir en sílabas las palabras. Y vamos a empezar hablando de la división silábica en palabras donde existe concurrencia de vocales. Analícenlo, véanlo varias veces si es necesario y nos vemos en el próximo video tutorial. Les habló Pío Antonio Cerda. Hasta el próximo.